Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. 5 años han pasado desde la firma del acuerdo de paz en Colombia, un acuerdo histórico que puso fin a la guerrilla más antigua de la región, la antigua guerrilla de las FARC, y también puso fin a 50 años de enfrentamientos que dejó miles de víctimas. A pesar del resultado del plebiscito y también a la oposición que hubo en el proceso, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de la entonces guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron un extenso documento que puso en marcha mecanismos como el desarme de la guerrilla, la creación de diferentes instituciones que permitieron llevar a Colombia a una transición. También hubo perdón de las víctimas o a las víctimas, y creación de un nuevo partido político y también la investigación de diferentes crímenes. En el marco de esta conmemoración, el hoy expresidente Juan Manuel Santos se refirió a este proceso. Escuchemos. Creo que Rodrigo Londoño ha cumplido y está comprometido con ese objetivo, sigue remando como sigo remando yo, como espero que sigamos remando todos los colombianos. Es que es absurdo que alrededor de un objetivo tan importante como es el objetivo de la paz, los colombianos estemos divididos. Eso... También Rodrigo Londoño, el antiguo líder de la guerrilla de las FARC, incursionó en la escena política de Colombia con la creación del Partido Comunes. Londoño también se refirió a este proceso que ha tenido a lo largo de estos 5 años. Escuchemos sus palabras. No han sido fáciles estos años por cuenta de los incesantes ataques contra el acuerdo y la falta de voluntad del Estado para su implementación integral. Aún así, manifestamos que nada ni nadie podrán minar nuestra convicción de que el camino emprendido es el correcto. Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza. Y por supuesto también el actual presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió al acuerdo como una victoria colectiva. Su gobierno en algunos momentos ha sido señalado de no estar impulsando lo suficientemente rápido la implementación de este pacto. Desde el gobierno destacan los avances que ha habido a lo largo de estos años, aunque también las críticas han llovido a los integrantes de esta antigua guerrilla. Escuchemos al presidente colombiano Iván Duque. Aquí no se trata de alcanzar triunfos individuales, sino de alcanzar una verdadera victoria colectiva, porque Colombia necesita sacudirse para siempre de la violencia, del narcotráfico y otras expresiones que a lo largo de nuestra historia nos han dejado muchos momentos de desolación en el alma. Pues 5 años después hacemos balance de lo que ha representado la firma de este acuerdo para Colombia, los retos, también esas dificultades que ha tenido en su implementación, como por ejemplo el narcotráfico se mantiene, los grupos al margen de la ley ganaron terreno, algunos de los 13.000 combatientes desarmados retomaron la vida subversiva, pero hay que destacar el reconocimiento que han recibido las víctimas tanto por parte del grupo armado como por el Estado colombiano y otro sinnúmero de aspectos que vamos a destacar a lo largo de este programa. Tenemos poco más de 30 minutos para analizar un acuerdo de una implementación de 5 años. Para analizar este tema hemos invitado a León Valencia Gudelo, director y fundador de la Fundación Paz y Reconciliación. Él se encuentra en la ciudad de Bogotá. También está con nosotros Eduard Rodríguez, representante a la Cámara en el Congreso de Colombia por el Partido Oficialista Centro Democrático. Y en el estudio de France 24 nos acompaña Narji Vargas Cáceres. Ella es analista en temas de seguridad, también es integrante del Grupo de Investigación en Conflictos Armados, Construcción de Paz y Estudios Globales en Seguridad de la Universidad de los Andes, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y preguntas. Lo pueden hacer, ya lo saben, a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilugo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, la etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas a través de estos medios. Comienzo con León en la ciudad de Bogotá preguntándole rápidamente y muy puntual, ¿cuál es el balance que usted hace de estos 5 años de implementación de este acuerdo de paz en Colombia?
Pues que el presidente Duque y su gobierno y el partido de gobierno han hecho una grave interferencia en el proceso de paz, en el proceso de reconciliación. Y por eso unos leños que quedaron prendidos todavía del gran incendio que había cuando se firmó el acuerdo de paz, ese incendio que el proceso de paz lo apagó hasta cierto punto, quedaron unos leños prendidos y se han vuelto a coger fuerza esos leños. El ELN, las disidencias de las FARC, la muerte de líderes sociales, la muerte de excombatientes de la paz, las masacres de los jóvenes, pues han crecido en Colombia en el gobierno del presidente Duque. Nosotros esperábamos que hubiese un posconflicto más tranquilo. El posconflicto colombiano está siendo muy duro, muy doloroso. Y eso se debe a la política del presidente Duque y del partido de gobierno, que decidieron echarle gasolina a esos leños que quedaron prendidos, y no agua, no extintor a esos leños prendidos. De manera que ese es el balance, es un balance agridulce. La paz va para adelante, pero la paz ha tenido una gran interferencia. Veamos la otra cara de la moneda. Eduardo Rodríguez, también en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es su balance de estos 5 años de implementación del acuerdo de paz? Pues mire, yo creo que el gobierno del presidente Iván Duque ha cumplido con excelencia y con honores. Lo destacaba hoy el secretario general de la ONU, hasta el propio expresidente Juan Manuel Santos, pero también creo que la comunidad internacional ha entendido que era un proceso muy difícil, porque a nosotros nos dejaron un país dividido, un país donde se denominaban algunos amigos y enemigos de la paz. Lo que hemos tratado de lograr durante estos 3 años y medio es construir una paz estable, duradera, cumpliéndole a las bases de las FARC, cumpliendo los diferentes mandatos que están y que no estuvimos de acuerdo en su momento, pero hemos venido construyendo una paz con legalidad. Son más de 11 billones de pesos invertidos en las regiones más apartadas de Colombia, pero además de eso recibimos el gobierno con 2 programas de implementación. Nosotros cumplimos los 16 y de esta manera pues creo que se ha venido construyendo una paz estable, duradera, no obstante de todas las falacias y todas las cosas que nos dejó ese proceso, incluyendo que no se han entregado, por ejemplo, las rutas del narcotráfico, que no se ha reparado integralmente a las víctimas, y son los pendientes de los cuales pues vamos a debatir muy seguramente acá. Vamos ahora aquí al estudio de France 24 a preguntarle a Nargy Vargas. Nargy, buenas noches, bienvenida. ¿Y cuál es su balance? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Buenas noches. Pues definitivamente hay que decir que el proceso de paz ha sido muy favorable para el país, al menos en 3 dimensiones, creo yo. Una, la situación humanitaria. En definitiva, hay una nueva ola de violencia, no obstante, los niveles de victimización han bajado. Hay homicidios, pero son menos homicidios de los que habían en el momento, digamos, más álgido del conflicto armado. Hay masacres, pero son menos. Hay secuestros, pero son menos. Y creo que cualquier vida que se salve, en todo caso, se lo debemos a este acuerdo de paz. En segundo lugar, creo que vale la pena resaltar el restablecimiento de derechos de las víctimas, que ha tenido un alcance no solo respecto al reconocimiento de hechos victimizantes, a través del sistema de verdad, justicia y reparación, sino también el reconocimiento de las mismas víctimas en sí mismas, ¿sí? Hoy se está pensando en la apertura de un caso sobre violencia sexual, pero está el de reclutamiento, está el de secuestro. Digamos, eso es un fenómeno sin antecedentes y se lo debemos a este acuerdo de paz. Y en tercer lugar, creo que este acuerdo permitió poner en la agenda del país otros temas. Históricamente se ha hablado siempre de la guerra y del conflicto armado y era un poco el tema para poner presidente. Hoy el país está hablando de otros temas, está hablando de corrupción, está hablando de la economía, del desarrollo, y eso es porque de alguna manera el país también está tratando de pasar esa página. Sin duda, y en eso concuerdo con León,
este gobierno ha tenido poca voluntad para implementar los acuerdos y estos logros hubieran podido ser más profundos. Sí. El resurgimiento de nuevos grupos, de fortalecimiento de grupos anteriores, se debe a la falta de voluntad o de capacidad del gobierno para manejar la situación de seguridad a nivel local y a nivel nacional, de encontrar estrategias. El restablecimiento de los derechos a las víctimas pudiera ser mucho más eficaz si desde el comienzo el gobierno no hubiera querido ponerle un poco tantos obstáculos a la JEP. Y respecto al tema de protesta social, pues ya vemos que también ha habido como una situación mal gerenciada. La JEP, que vale la pena explicar para los televidentes fuera de las fronteras colombianas, es la Justicia Especial para la Paz creada para realizar, pues ya lo dice el nombre, justicia y juzgar en el marco de este acuerdo de paz. Le pregunto a Eduard Rodríguez en la capital colombiana, ¿qué le dice usted a estas personas y a estas opiniones que han quedado aquí sobre la mesa, sobre quienes creen que el gobierno del presidente Duque no ha acelerado un poco o no ha llevado por buena marcha la implementación del acuerdo de paz? ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo explicarles la perspectiva del gobierno? Y también porque una cosa dice el gobierno acá dentro de las fronteras colombianas, pero otra cosa dice el presidente Duque cuando está fuera del país y quiere vender los avances del proceso de paz como propios en organismos internacionales como la ONU. Uno, que fue malintencionado haber politizado ese proceso de paz. Todos los colombianos queríamos la paz, una paz con justicia, donde hoy la Jurisdicción Especial para la Paz no ha dictado una sola sentencia. Pero yo también digo que la política se hace con hechos y no con discursos. Y lo claro es que se han reparado 434.387 víctimas del conflicto durante este año, o bueno, durante estos 3 años, mucho más de lo que reparó Juan Manuel Santos en todos sus 8 años. Se ha hecho un trabajo en los ETCR, que son los espacios donde las FARC estaban, para que aquellas personas o aquellos ciudadanos que se reintegraron a la vida civil tuviesen oportunidades. Es así que todos hoy tienen seguridad social, pero además de seguridad social tienen un trabajo, tienen un proyecto productivo y todos están saliendo y entendiendo que la legalidad y que la vida pues legal vale la pena. En ese orden de ideas yo creo que pues entiendo sus animadversiones, pero creo que, e insisto, que la paz la tenemos que construir es con hechos y no con discursos, y no criticando, sino otorgando soluciones y planteando soluciones, que es lo que requiere hoy el pueblo colombiano y más después de esta pandemia. León, le pregunto, aquí notamos que hay reclamos, después de estos 5 años sigue habiendo reclamos por parte del gobierno de turno, por parte de los integrantes del Partido Comunes que eran integrantes de la extinta guerrilla de las FARC, reclamos también por parte de los ciudadanos. Esto lo que evidencia es que Colombia sigue siendo un país completamente desunido, no hay un interés común por sacar este proyecto de paz adelante, un proyecto que tomará alrededor de unos 15, 20 años en concluir o por lo menos implementarse por completo, y no se está buscando el bien común, se buscan son los intereses particulares de cada uno. ¿Qué piensa usted? Es cierto, lo interpretan muy bien. Colombia es un país dividido, un país que debate el tema de la paz, donde pues hubo una gente que le apostó a un acuerdo, a una salida negociada, y bueno, que firmó un acuerdo con la guerrilla de las FARC, y había una contradicción con ese acuerdo, muchas críticas a ese acuerdo, y pues la ciudadanía, y en eso tiene un punto Eduard, y él tiene un punto, digamos, el uribismo, pues la ciudadanía apoyó al uribismo en el plebiscito, votó no por una estrecha diferencia, pero se opuso a muchas de las cosas del acuerdo. Hoy eso se ha volteado. Hoy la mayoría de la sociedad colombiana está en acuerdo con el proceso de paz. El uribismo, el presidente Duque, el partido de gobierno, el Centro Democrático y esa coalición de gobierno está en las encuestas muy mal, lo ha hecho muy mal como gobierno, y hoy en día la gente está más en favor de la paz, y eso es lo que ha salvado el proceso, que la gente se ha opuesto al intento del gobierno de acabar con ese proceso de paz,
se le ha parado firme, ha habido una oposición dura contra las decisiones del gobierno de acabar con la JEP o con la Comisión de la Verdad, y es la ciudadanía y la comunidad internacional la que llevan este proceso adelante. Y yo sí creo que si el uribismo, y en el caso de Eduardo Rodríguez, que es una persona muy inteligente, es una persona con muchos argumentos, y el uribismo finalmente da una vuelta y cambia a discutir cómo llevar este proceso para adelante, el país ha ganado mucho, habría ganado mucho, y nos tenemos que unir alrededor de la paz. Podemos discutir una u otra cosa sobre la paz, pero tenemos que unirnos para sacar al país de la violencia, Sí. para ofrecerle un nuevo camino a Colombia. Narji, le pregunto aquí en el estudio de France 24 para hacer un poco el análisis más general de este acuerdo. Precisamente este pacto alcanzado entre el gobierno colombiano de momento y las FARC pasó a la historia mundial como un ejemplo de un acuerdo de paz, una implementación de 15 años. Allí en este documento trataron de abarcar todos los frentes políticos y sociales, que era lo que prácticamente justificaba la aparición de las guerrillas y sus luchas sociales. Si es un ejemplo para el resto del mundo, ¿por qué Colombia no lo ve así? ¿Por qué Colombia no siente orgullo por este acuerdo de paz y no se implementa más rápido, no se pone en marcha y no hay unión en el país? Es que pareciera que a los colombianos les costara un poco pensar en llegar a tener paz. Yo creo que tiene que ver con que Colombia lleva mucho tiempo sumida en la violencia. Antes del conflicto armado, una violencia política muy larga de partidos. Y a Colombia y a los colombianos quizá nos cuesta un poco darnos cuenta y entender que sí hay una posibilidad de encontrar una salida negociada. Más aún cuando actores políticos han buscado encontrar diferentes excusas y diferentes oportunidades para criticar o para buscar que el camino de la negociación no se dé. Entonces, siento también que los frutos de la paz no son frutos que quizá se recojan de manera tan rápida. Tenemos los ejemplos de otros países en Centroamérica que llevan más de 20 años en implementación de acuerdos, en África, en Medio Oriente, que firmaron acuerdos incluso más sencillos de implementar y que aún están en ese proceso. Entonces, el acuerdo que se firmó en Colombia es ambicioso y recogía diferentes elementos que quizá no son tan palpables en el momento. Tú en el momento puedes ver la desmovilización y el DDR y de los excombatientes como una muestra precisa y urgente. Sí. Pero hay otros temas como la reforma agraria, como la reforma política, que se demoran más en evidenciar como las oportunidades, y estoy de acuerdo con León también en eso de que si bien en el momento hubo el debate y hubo quizá la duda de los colombianos para afrontarse a una negociación y firmar el acuerdo de paz, hoy Colombia ve los frutos, y el hecho, por ejemplo, de que se reduzcan los homicidios o que se reduzca la crisis humanitaria ya hace que los colombianos incluso se movilicen en las calles para firmar ese acuerdo. Yo creo que hoy no es el mismo contexto que se vivía en el momento en que tuvimos que decidir en ese plebiscito. Y en eso de pronto sí puede haber un poco más señas de unión entre la sociedad colombiana en torno a ese acuerdo de paz, diferente comparándolo con 2016 tal vez, ¿no? Yo creo que sí. Además quiero agregar algo, y es que hoy Colombia puede ver que es muy difícil ganar a partir de la violencia o de la salida militar. Sí. Hoy es más fácil decir la única salida es negociando y buscando una salida, digamos, que nos beneficie a todos. Eduardo, en la ciudad de Bogotá, algo que es claro a lo largo de estos 5 años de implementación es que la violencia se ha incrementado en algunas regiones del país. El ELN, que es otra guerrilla, ha ganado terreno. También un grupo armado delincuencial conocido como el Clan del Golfo ha ganado terreno también. Se fortalecieron las disidencias que están encabezadas precisamente por Iván Márquez, un ex integrante de las FARC, que se acogió al acuerdo, luego decidió abandonarlo y regresar a las armas. ¿Qué decirle a la comunidad internacional en torno a este incremento de la violencia, a la muerte de los líderes sociales y de los líderes medioambientales? Pues mire, yo creo que a la comunidad internacional hay que decirle que una sola vida uno lo tiene que poner a pensar, porque para nosotros la vida es sagrada. Y aquí nosotros lo que hemos tratado de hacer es llegar con autoridad, y por eso hemos construido la paz con legalidad.
Si algo queda claro en Colombia es que ninguna ideología de izquierda o derecha es una justa causa para hacerle daño a un ser humano, pero también que aquellos que le cumplieron a la paz hoy y que están en la legalidad tienen frutos y frutos para tener una vida digna, para tener una reivindicación y para seguir trabajando por el bien del país. Ahora bien, quiero decir esto porque si bien es cierto, el ELN sigue delinquiendo, lo está haciendo desde Venezuela, y este gobierno también ha utilizado la Constitución y la ley para darle los golpes más duros al narcotráfico. Prueba de eso es la captura de Otoniel, prueba de eso es la neutralización de más de 280 cabecillas que antes eran de la antigua FARC, que no le cumplieron al proceso, que querían seguir en el narcotráfico y que o están en la cárcel o fueron neutralizados porque se convirtieron, digamos que, en organizaciones criminales al margen de la ley. Así que la autoridad y lo que dice la Constitución y la ley también tiene un efecto en la construcción de paz, porque quedó el sinsabor de que si había impunidad, era lo que nosotros tanto advertíamos, pues algunos iban a seguir delinquiendo, como ocurrió efectivamente Verbigracia Santrich, que siguió delinquiendo, que siguió con el narcotráfico y le tocó escaparse junto con Iván Márquez para Venezuela, y desde allí pretenden seguir delinquiendo, cosa que nosotros hemos venido combatiendo con todo el peso de la ley. León, también en la ciudad de Bogotá, ¿usted qué piensa? ¿Ha sido tan bueno el desempeño en esta lucha contra la violencia, el incremento de violencia en zonas como por ejemplo el sur del país, en el Pacífico, la costa del Pacífico, que es una zona selvática en Colombia y que hay poca presencia del Estado colombiano? ¿Qué piensa usted? Pues es que la desgracia, digamos, del gobierno del presidente Duque es que no tiene ni una mano para ofrecer una salida negociada al conflicto, ni tiene eficacia en la apuesta de seguridad. Aquí tuvimos en el pasado dos experiencias, una con Uribe, que fue una persona que aplicó una política de mano dura de respuesta a las fuerzas guerrilleras y logró contenerlas. Hay que reconocer eso. Tenía una estrategia de seguridad eficaz y claro, con los costos de derechos humanos enormes y todo eso. Luego vino Santos, que tenía una apuesta de reconciliación, de paz, y fue eficaz en eso, porque se redujeron todos los fenómenos de violencia, se redujeron. Pero entramos al peor de los mundos. Estamos en un mundo en el cual el ELN crece, el narcotráfico se expande, los grupos de la violencia organizada también, digamos, del crimen organizado crecen, las disidencias crecen y no hay una respuesta, excepto actos aislados como la muerte de Otoniel, la captura de Otoniel, la muerte de algunos dirigentes del ELN. Pero todas estas cosas empezaron otra vez a crecer y no hay una respuesta militar, no hay una estrategia militar para contenerlos. Entonces estamos en el peor de los mundos, ni una propuesta de seguridad, ni una estrategia eficaz militarmente. Sí. Ese es el balance del gobierno y la ciudadanía lo sabe, por eso es que el gobierno del presidente Duque tiene el 20% en las encuestas, el 25% en las encuestas, por eso es que el expresidente Uribe está en el peor momento de su vida, está en una baja, en un rechazo del 70%, en muchos líos judiciales. Eso se lo ha cobrado la ciudadanía. La ineficacia de este gobierno es enorme. Ni la paz ni la guerra, ninguna de las dos cosas. Sí. Y estamos perdiendo mucho tiempo en este proceso de reconciliación. Y lo que queremos llamar la atención es que un nuevo gobierno tiene que retomar el camino de la reconciliación, el camino del proceso de paz, cumplir cabalmente el acuerdo. Es que los dos puntos centrales del acuerdo eran la reforma agraria y la reforma política. Ninguna de esas dos cosas se ha avanzado un ápice en esos dos caminos.
Bueno, ahí quedan dos temas de los pocos avances, de acuerdo a nuestro invitado, que ha tenido en esos dos aspectos. Pero yo le pregunto a Nargi aquí en el estudio de France 24 y también para ver un poco la cara positiva de este acuerdo, y es qué podemos destacar de los puntos que fueron pactados, cuáles están avanzando. El reconocimiento de las víctimas. Algunos de los invitados dicen que no hay un avance en lo de la restitución de las tierras, en la reforma agraria, en el avance político, pero las FARC hoy en día están convertidas en un partido político comunes y ya ha participado en comicios donde la gente ha votado si les ha gustado las propuestas que hacen. ¿Qué se puede destacar y qué podemos sacar positivo para hacer balance del lado positivo del acuerdo? A ver, lo que yo creo es que definitivamente el país sí ganó con el acuerdo final, pero otro balance muy diferente es si tú quieres ver si el acuerdo se ha implementado de la manera en que fue pactado. Y yo creo que ahí el balance es totalmente negativo. Creo que podemos rescatar pequeños aspectos de cada uno de los puntos. Si podemos ir por reforma política, claro, ya no tenemos una guerrilla, tenemos un partido y está la posibilidad de que las víctimas participen en el legislativo, salvo por la posición del gobierno, pero está, digamos, todavía esa posibilidad y esa es, digamos, una de las deudas que se tiene con las víctimas y con las regiones de estas personas que han sido victimizadas por tanto tiempo. Entonces creo que ahí hay algo por rescatar. De la reforma agraria, un poco se tenía la idea de que hubiera una legalización de tierras con el catastro multipropósito. Eso va andando muy lento, pero bueno, finalmente empezó a andar. ¿La reinserción, por ejemplo? La reincorporación fue totalmente exitosa. La reincorporación tiene a todos los excombatientes en la mayoría de casos con proyectos productivos, en la legalidad. Una pequeña minoría realmente está vinculada a fenómenos de violencia, pero la gran mayoría hoy está cumpliendo. Siento también que hubo también una especie de reconciliación, creo yo, o más bien de que la sociedad colombiana se mire al espejo y pueda reconocer en las víctimas a las víctimas. Siento que la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y la Justicia Especial para la Paz le han mostrado a Colombia el dolor que ha sentido mucha gente víctima del conflicto que, digamos, pasó un poco desapercibida porque el tema era la seguridad. Entonces creo que hoy las víctimas han cobrado este protagonismo que se les debía de anteriores gobiernos. León, en la ciudad de Bogotá, su balance positivo, rápidamente, que ya llegamos a la parte final del programa. No, hay cosas que son ciertas. La reincorporación tiene muchos éxitos, pero claro, hay tropiezos también. Procesos productivos de largo plazo que están todavía en veremos. También hay los PEDET, hay programas de desarrollo en muchas zonas. El señor Archila, que está al frente de ese proceso, ha tenido éxito en muchas cosas. Esos son logros importantes. Pero el mayor logro es que la paz como propósito nacional se ha sentado en el país. Ya es muy difícil que alguien alce la mano contra las salidas negociadas, que alguien se oponga a ellas. Los que se han opuesto a ellas están en una minoría, están retrocediendo, están a la defensiva. Tienen que salir a hablar de que el acuerdo de paz es importante, póngale cualquier nombre o apellido. Eduardo, usted ya nos mencionaba algunos de los logros que ha tenido el presidente Duque a lo largo de estos años de gobierno en la implementación. No le voy a hacer la pregunta en torno a lo positivo porque usted ya ha mencionado algunos de los aspectos y de los logros de este gobierno. Quiero preguntarle, desde su perspectiva oficialista, ¿hay reclamos a la exguerrilla de las FARC? ¿Hay reclamos en torno a la implementación desde ese lado del acuerdo? ¿Qué opinión tienen ustedes? Pues por supuesto, uno de los reclamos que ya lo decía al principio es el tema de las rutas del narcotráfico. Hay temas que son desafortunados por parte de la guerrilla de las FARC, como decir que no obligaban a hacer trabajos forzosos a los secuestrados, sino que, pues, como lo dijo ayer uno de sus dirigentes, que lo hacían por recrearse. Eso es completamente falso, como tampoco han, digamos, que entregado toda la información o no han pedido perdón a los niños reclutados. Y en ese orden de ideas creo que hay muchas falencias. No ha habido la primera sentencia y creo que mientras que algunos se dediquen a ser prepotentes y a generar su línea discursiva, pues no vamos a lograr credibilidad en ese proceso.
De hecho, yo hice un acto legislativo para que en Colombia nunca más el narcotráfico y el secuestro fuera conexo con el delito político. Eso ya está mandado a recoger. De tal manera que aquí lo que tenemos es un gran desafío institucional para que se cumpla por parte de las FARC con lo que ellos plantearon, porque aún solamente han entregado 34.000 millones de pesos, mientras que el gobierno ha invertido cerca de 11 billones de pesos en el proceso. Hay muchas deudas que las FARC tiene que reflexionar y colaborar para construir una verdadera paz. Bueno, pues ya me quedan pocos minutos para terminar el programa. Paso a hacer las conclusiones y creo que la conclusión más sensata de todo este acuerdo es qué va a pasar en el futuro cercano con este acuerdo de paz en su implementación en Colombia. La proyección es unos 15, 20 años de implementación, llevamos 5 ya. ¿Qué piensa usted, Narji, en torno a lo que pueda pasar en el futuro cercano? Pues realmente el tema de la implementación depende de muchos actores, depende del gobierno, depende de la sociedad, incluso la comunidad internacional ha demostrado el protagonismo que tiene en un proceso tan relevante como el que se enfrenta a Colombia. Yo creo que de parte de la sociedad y la comunidad internacional hay una decisión tomada por la paz, por jugársela por la implementación. ¿Ya no hay enemigos de la paz en la sociedad colombiana? Yo pensaría que no hay enemigos. Yo creo que hay matices respecto a algunos temas, pero hoy nadie se negaría a decir que vamos a ir por la paz y creo que hoy también algunos matices que se presentaban hace un par de años han sido diluidos. Tantos mitos y tantas, si se quiere, mentiras que se dijeron en su momento, hoy han sido comprobadas como tal. Realmente el tema que queda y es el gran debate que hay es el gobierno que se queda, pues el que está, digamos, ya no va a hacer más de lo que ya hizo porque su voluntad está demostrada, pero el gobierno que llega sí tiene una gran tarea y ojalá se la juegue por la implementación. Hay que decir, Colombia se enfrenta a elecciones presidenciales en el 2022. Edward, tengo un minuto para finalizar el programa. 30 segundos, su conclusión. ¿Qué sigue para este proyecto de paz? Yo creo que el país tiene que unirse alrededor de unos propósitos. Yo mismo he dialogado con la guerrilla, con los integrantes de las FARC en el Congreso, y creo que tenemos que unirnos en propósitos comunes. Uno de esos es la diferenciación dentro de la Justicia Especial para la Paz con los militares, que el que juzgue a los militares tenga experiencia, y creo que aquí lo que hay que construir es un diálogo al interior de lo que nos une y no de lo que nos divide, y ese es el futuro que Colombia, de hecho, en mi criterio, está pensando. León, su conclusión, 30 segundos. No, implementar el acuerdo integralmente de paz, normalizar las relaciones con Venezuela, tratar pacíficamente la protesta social, también ofrecer salida negociada al ELN, reformar la policía. Esas son tareas en función de la paz que tienen que hacerse desde el próximo gobierno, y entrar, un último punto, entrar en una ola de legalización de las drogas. El narcotráfico y las mafias siguen siendo un peso muy grande sobre la paz del país, y el único camino es la legalización. Pues a León, a Edward y a Narji aquí en el estudio de France 24 les agradezco por haber compartido con nosotros sus opiniones y su análisis en torno a este tema que nos convoca hoy, el acuerdo de paz en Colombia, 5 años de esa firma entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación. Buenas noches.